Bienvenidos hermanos y hermanas, vamos a comenzar nuestro culto, el cual corresponde a el último de la temporada de Epifanía, la Transfiguración. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional traemos a ustedes la palabra de Dios, la cual nos da la fuerza y el poder que pone Cristo en nuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor, contáctenos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe de Linares y Familia de Dios en La Cisterna. Como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado. Y entregamos este mensaje también a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. El tema de nuestro sermón nos enseña: Jesús es Dios, nuestra salvación. Quizá nos cuesta creer que solo Dios mismo nos salva y no hay nadie más. Confiemos en su palabra santa que nos da la fe. El tema del día nos dice: Jesucristo, el cual se humilló a sí mismo al venir a este mundo, en su transfiguración nos permite ver la gloria del único Hijo de Dios y oír el testimonio de su Padre. El versículo nos enseña: aleluya, aleluya, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, aleluya. Vamos a comenzar con el himno de apertura: Vengo a ti, Jesús amado. Vengo a ti, Jesús amado, líbrame de mi pecado, calma, Redentor, mi llanto. He pecado tanto, con la sangre que vertiste, das consuelo a mi alma triste, hambre tornas en hartura, salvación me da segura, vida, ofrece y paz preciosa, tu palabra poderosa, por unirse al elemento, hace santo sacramento, con el pan y vino adquiero, cuerpo y sangre del Cordero. Un misterio tan profundo que no entiende en este mundo. En tu mesa bendecida, tú me das la bienvenida, los misterios de tu gloria, los celebro en tu memoria, con tu santo cuerpo y sangre. Sacias hoy de mi alma el hambre, más que fe, amor, constancia, frutos lleve en abundancia. Los misterios de tu gloria, pues celebro en tu memoria, con tu santo cuerpo y sangre, sacias hoy de mi alma el hambre, más que fe, amor, constancia, frutos lleve
abundancia. Vámonos de pie para que comencemos con nuestra invocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das, nuestra costumbre de quejarnos, nuestra falta de voluntad para alabarte. Digamos juntos: Padre, perdónanos y renuévanos. La comida diaria que tú sobreabundas y que damos por sentada, nuestro trabajo y sus beneficios que no apreciamos, nuestra ceguera ante las necesidades de los demás, el hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón ante los que carecen de afecto y nos claman nuestra empatía. Padre, perdónanos y renuévanos. Padre, perdona nuestros pecados, sana nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra insensibilidad y nuestra frialdad de corazón, y permítenos darte siempre y por todo gracias. Padre, que tu Espíritu renovador descanse sobre nosotros y nos colme de tu amor y esperanza. Amén. Hagamos juntos la confesión. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dije contra mí, pedí tus transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cantemos juntos el himno litúrgico Sanctus. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador, ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo, Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica, oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y por siempre su misericordia. El Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador. Aunque nos hemos rebelado contra Él, Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Cantemos juntos el himno litúrgico Kyrie eleison.
Solo por la fe en Jesucristo somos declarados inocentes y perdonados de todos nuestros pecados. Yo, como vuestro pastor, les declaro lo que Dios ya hizo por nosotros. En Jesucristo eres y estás perdonado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos el introito del día. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Oremos juntos, hermanos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito Hijo has confirmado los misterios de la fe por el testimonio de los santos profetas y apóstoles, y que en la voz que vino desde la nube resplandeciente manifestaste de antemano nuestra adopción como hijos tuyos. Dígnate misericordiosamente hacernos coherederos con el Rey de Gloria y partícipes de su gozo. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos de manera antifonal el Salmo del día. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Cantemos juntos el Gloria Patri. Muy buenos días a todos, nuevamente hermanas y hermanos, y vamos a escuchar y vamos a aprender de las lecturas del día. Sergio, ¿podrías tú leer, por favor, la primera y segunda? Hermanos y amigos, veamos juntos la primera lectura. En esta introducción a nuestra primera lectura, cuando los israelitas estaban a pie del monte Sinaí, Dios mandó a Moisés subir el monte para recibir las dos tablas de la ley. Por lo tanto, subió Moisés y vio la gloria de Dios que había descendido sobre el monte. Siglo después, Moisés apareció otra vez con Jesucristo como testigo de la gloria del Hijo en el monte de la transfiguración. Y leamos la palabra del Señor. Entonces
Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Continuamos con nuestra segunda lectura, que está tomada de la segunda epístola de la carta de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 16 al 21. En esta introducción, Pedro, años después de la transfiguración de Cristo, cuenta de lo que vio en el monte. En ese día, Dios reveló su gloria a los discípulos y ahora la revela a nosotros por medio de su testimonio, o sea, la Biblia, para que nosotros también creamos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y así se lee la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una vez que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que en el día esclarezca el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por las Escrituras, por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Sergio. Digamos juntos el gradual del día. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Dios dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya, aleluya. Cantad al Señor. Bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. Aleluya. Pongámonos de pie para que escuchemos y aprendamos del Evangelio del día, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 17, versículos que van del 1 al 9. La historia de la transfiguración, en la cual Cristo está en los últimos días de su vida aquí en este mundo, pero antes de ir a Jerusalén para sufrir una muerte terrible, se revela a sus discípulos en toda su gloria y recibe la aprobación de su Padre Celestial. Así dice la palabra de Dios en el libro del evangelista Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Tomen asiento, por favor, y hagamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantemos juntos el himno del sermón, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias por movernos hoy día a escuchar tu palabra. Te damos gracias por permitirnos hoy día creer en ella. Te damos gracias porque solo en Cristo tenemos salvación a vida eterna. Te damos gracias porque tú lo enviaste, tú lo pusiste en esta tierra para que fuese nuestro propiciador,
para que fuese nuestro Redentor precioso, que nos lleva a vida eterna, en el cual creemos y confiamos y en el cual oramos. Amén. Hermanos y hermanas, como cada semana, los invito a poner su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón que hoy día nos dice: Jesús es Dios, nuestra salvación. Quizás nos cuesta creer que Dios mismo nos salva y no hay nadie más. Confiemos en su palabra que nos da la fe. Quiero que meditemos en este texto que es el inicio de la epístola para esta semana. Nos dice 2 Pedro: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermanos y hermanas en Jesucristo, gracia y paz a ustedes en el conocimiento cierto y seguro de su Salvador a vida y vida eterna. Si como vuestro pastor les preguntase hoy a cada uno de ustedes, ¿cuál es el tema central de nuestros cultos cada semana? ¿Cuál sería la respuesta de cada uno de ustedes? Es una respuesta simple, sin gran sofisticación, pero de un profundo, magnífico y trascendental contenido espiritual. Señora María, ¿qué cree usted? ¿Cuál es el tema de nuestros cultos cada semana? Acercarnos más a Dios. ¿Acercarnos más a Dios? ¿Ok? ¿Qué opinas tú, hija? El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué opinas tú, Paula? Fe y salvación. Fe y salvación. ¿Y tú, Sergio? Es una pregunta bastante larga, pero importante. Es ver a Jesús como nuestro amigo, y más que eso, tenerlo presente siempre y estar siempre cerca de él y tenerlo constantemente como amigo y confesarle todo lo que somos. Gracias, Sergio. La verdad es que ustedes están en lo correcto, pero podemos resumir eso en una sola palabra. El tema central de nuestros cultos cada semana es Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo el tema de nuestros cultos cada semana? E independientemente, como ya les dije, de sus asertivas respuestas, responderemos esto simplemente con la palabra de Dios, que nos dice en 1 de Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Recuerden por favor este término de oración, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, porque lo voy a enlazar más adelante. Pero no dejemos de profundizar en nuestra fe, porque si hay un solo Dios, como nos decía nuestro texto en Timoteo, ¿quién es este único y verdadero Dios? Señora María. Ok, Jenny. El Dios Trino. Ok. El Dios Padre, Creador. El Dios Hijo, Redentor. El Dios Espíritu Santo, Santificador. 3 personas, un solo Dios. Una sola esencia, 3 manifestaciones diferentes. ¿Lo entendemos? No. No es posible para la comprensión humana.
¿Lo creemos? Sí, con la fe, que es el órgano especial que Dios nos da para entenderlo. La pregunta es entonces, ¿qué quiere nuestro Dios para nosotros? En 1 Timoteo nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda Pedro nos dice, el Señor no retardará su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En nuestros textos encontramos respuestas símiles. Dios quiere salvarnos, llevándonos al conocimiento de la verdad que es en Jesucristo, prometiéndonos que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos tengamos tiempo suficiente para que procedamos al arrepentimiento. Dios permita de verdad que para todos ese tiempo sea el suficiente. Confiando y creyendo en nuestro único y verdadero Dios, sigamos desarrollando el contenido que encontramos entonces en 1 Timoteo 2:5. ¿Por qué necesitamos un mediador entre Dios y los hombres? Responderemos a esta pregunta primero con la palabra de Dios que se encuentra en la epístola a los Efesios, que nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sola sois salvos. Porque todos nosotros, hermanos y hermanas, cada uno, estábamos muertos en pecado y en la santidad y justicia de Dios. Y por la santidad y justicia de Dios, éramos sus enemigos irreconciliables. Dios, por su santidad y justicia, simplemente acepta solo la perfección en cuanto a justicia y bondad. Y nosotros todos, cada uno, somos pecadores y no tenemos en nosotros mismos ni justicia ni bondad. Todos los textos que están abajo escritos reafirman también lo que estoy yo afirmando. Sin embargo, nos dice la epístola a los Efesios, Dios, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo en su misericordia y solo por gracia en su amor infinito a Cristo como nuestro Salvador. Y reafirma, por gracia sola somos salvos. Y la gracia, hermanos y hermanas, entendámoslo bien, es un regalo que simplemente se da, sin esperar o querer nada a cambio. Es gratuito. Pero este regalo nos lo da en Cristo, y en Cristo solamente, en nuestro Señor Jesucristo, en nadie más que Él y solo por Él. Y de acuerdo al contenido que estamos estudiando de 1 Timoteo, nos preguntaríamos, ¿y por qué nos da este regalo solo en Jesucristo y no en alguien más? No sé, alguna virgen, algún santo, alguna cosa especial que nosotros podamos hacer. No, la Biblia es clara y específica, y aprendámoslo bien, nos lo da solo en Jesucristo. La respuesta la encontraremos en un extenso fundamento recogido de las Sagradas Escrituras, en las cuales se nos relata lo excepcional y único de esta elección de Dios Padre en su regalo de gracia por nosotros. Como en Juan 1:1, que nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Y tenemos ahí una gran cantidad de textos bíblicos que reafirman esta calidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, nacido de una mujer mortal y pecadora, y de Dios el Padre, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, según declaramos en el credo niceno. Porque la Biblia, que es cristocéntrica, es decir, que trata de Cristo y de su obra redentora, le llama Dios, con nombres divinos, le atribuye las características de Dios con atributos divinos, muestra sus obras divinas y le atribuye la gloria de Dios, su gloria divina. Como nombres, en Juan nos dice, estaba y era Dios. En Hebreos, Jesucristo es inmutable, característica que es solo de Dios. En Mateo, permanecerá para siempre. La eternidad también es un atributo solo de Dios. Nuevamente en Mateo, tiene toda la potestad de todo, es decir, es el creador y el sostenedor, al igual que Dios Padre. Y en Juan, que es omnisciente. Los atributos, tenemos que Juan nos dice que es creador. En Hebreos, que tiene la misma sustancia de Dios, poder que sustenta todo y tiene la gloria de Dios. En Juan, que es capaz de transmutar cosas, de cambiarlas, como transmutó el agua en vino, por ejemplo. En Lucas, de sanar, y en muchas otras partes, sana a enfermos, paralíticos, leprosos, etc. En Mateo, que domina la naturaleza cuando, por ejemplo, calma la tormenta. En Marcos, que tiene poder sobre los demonios, los cuales en varios textos bíblicos los saca de personas que estaban poseídas por ellos. En Juan, resucita a muertos, específicamente a Lázaro. En Mateo, dice que perdona pecados, es decir, que resucita a muertos espirituales. En Mateo, que resucitó o se resucitó. En Romanos, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. En Juan, el Padre a nadie juzga, sino que le dio el poder al Hijo. Y en sus obras entonces juzgará a los vivos y a los muertos para honra del Padre, honrando al Hijo, nos dice Juan. Pero además de todas estas características divinas de Jesucristo, Jesucristo también es hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, ya que en él, como nos dice Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Las Sagradas Escrituras le llaman el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto. Nos mencionan también características de Jesús propias del cuerpo y el alma humanas y narran de sus acciones como propias de humanos. Acciones humanas, como nos dice Mateo, sintió hambre. Como nos dice Marcos, durmió. Como nos dice Juan en el versículo más corto de la Biblia, lloró. Como nos dice también Juan, tuvo sed. Los Salmos, el 22, nos dice que sufrió. Marcos dice que murió y fue sepultado, pero también resucitó. Fue engendrado, claro que por el Espíritu Santo. Nació, claro que de una virgen, y anunciado por los profetas como el cumplimiento de las promesas de Dios. Habiendo escuchado todo esto, y espero no haberlos aburrido, pero es importante saber en quién fundamos nuestra fe, para qué asistimos al culto cada semana, porque estamos deseosos de escuchar y de aprender la palabra de Dios, que es la que nos produce la fe, y la fe la que nos lleva a Cristo, y Cristo el que nos lleva a vida eterna.
Habiendo escuchado y aprendido esto, y todo esto, la pregunta es ahora, ¿podemos pensar en alguien más que sea igual a Jesús? ¿Podemos decir de alguien más que podría ser nuestro Salvador? Y repito lo que dije, ¿algún santo? ¿Alguna virgen? ¿Alguna obra humana? Claramente la respuesta es no. Y pecamos contra el primer mandamiento cuando ponemos a cualquiera antes que a Dios o en lugar de Dios. Dios es uno solo y solo en Jesús, que es Dios, tenemos al único mediador entre Dios y nosotros, pobres pecadores. No permitamos que el demonio, a través de cualquier enseñanza falsa, nos haga dudar. No permitamos que ningún enviado de Satanás ponga en duda en nuestras mentes magras esta verdad, ya que Dios mismo se hizo hombre para vivir una vida perfecta por nosotros y darnos su justicia. Y sufrió y murió por nosotros para salvarnos. Jesús lo hizo cumpliendo la voluntad del Padre. La voluntad en el amor del Padre, como nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, una vez más en nuestro culto, escuchando atentamente el Evangelio, hemos aprendido que Jesús, el hombre que predicaba junto a sus apóstoles, se transfiguró frente a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Los vestidos de Jesús fueron blancos como la luz, resplandeciendo su rostro, como la gloria de Jehová, que era como un fuego abrasador en la cumbre del monte Sinaí, en nuestra primera lectura. Y junto a Jesús en su transfiguración apareció Moisés, al mismo que llamó Dios en nuestra primera lección, y Elías, quien fue llevado al cielo en un carro de fuego, y una nube de luz en el cielo lo cubrió y se escuchó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Podemos dudar de esto después de todo lo que hemos escuchado? De las características únicas que tiene Jesucristo, que el mismo Padre desde los cielos le dice que es su Hijo amado. Y como simples humanos, la palabra nos enseña. Entonces Jesús se acercó a sus discípulos y los tocó y les dijo: levantaos, porque ellos tenían gran temor. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús siempre y en todo nos demuestra su amorosa protección y manda a sus apóstoles que no digan nada de esto hasta que Él resucite de los muertos. A esto se refiere nuevamente nuestro texto en 1 Timoteo, cuando nos dice: de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos y hermanas, este es el tiempo. Hoy es el tiempo de proclamar a nuestro Señor y Salvador Jesús, que es Dios con nosotros, para que muchos crean y compartan con nosotros la vida eterna por su mediación ante Dios Padre. Hermanos y hermanas, todo esto está escrito para que creamos. Por eso nos dice en 1 Timoteo Pablo, y también lo digo yo como su pastor: para esto yo fui constituido predicador y apóstol.
Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad, nos dice Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que hacemos en nuestro buen pensamiento, en nuestra buena manera de pensar y ver las cosas, en nuestro buen actuar, en nuestra buena forma de ser, en nuestra bondad, en cumplir el resumen de el 4º al 10º mandamiento: amen a sus hermanos como a sí mismos. Esto significa que somos hechuras de Cristo Jesús para buenas obras, y las cuales Dios preparó de antemano para que sus hijos anduviéramos en ellas. ¿Cómo conocemos a los hijos de Dios? Los que andan en buenas obras. ¿Cómo conocemos a los hijos del maligno? Los que andan en el mal. Y a los hijos de Dios, nos dice Efesios, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y terminamos como comenzamos, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermanos y hermanas, Dios permita que con los ojos de la fe, ustedes y yo podamos ver siempre a nuestro Señor Jesucristo con los ojos de la fe y lo veamos para vida eterna. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, sin dudar, para vida eterna. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Oremos, hermanos y hermanas. Todopoderoso Padre, que has hecho al hombre para ti, de modo que éste no encuentre tranquilidad hasta que haya en ti su reposo, mediante el misterio de tu iglesia, mediante el ministerio de tu iglesia y las vidas de aquellos que con humildad te aman y te siguen diariamente, convence al mundo de que tú eres el seguro refugio de todos los que están trabajados y cargados, tanto mental como físicamente, de que eres el amparo seguro de todos los que en su inquietud buscan certidumbre y paz espirituales, y de que eres la eterna salvación de toda alma arrepentida, de modo que al acercarse a ti hallen y obtengan la paz que tú das en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por nuestras hermanas en Santiago, Virginia Alcoholado, y nuestras hermanas en Linares, María Hernández y Carmen. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos por Félix Plaza, Lucenela Flores Díaz en Australia, por Pedro Soto, Ana Balboa, madre de Luciano de Linares, Patricia Sánchez Fuentes y Romina Gutiérrez, hermana de Sergio, todos afectados de cáncer y en quimioterapia. Demos gracias a Dios por permitir que esta haga efecto para la remisión de este mal. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo para Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís y Gonzalo Sánchez. Oramos por Kevin D. de Sepúlveda, nieto de María, quien se está restableciendo de una operación a su rodilla, y también por su nieta Ivana Basualto, que fue sometida a una intervención quirúrgica por quebrarse su bracito y que hoy día también está en recuperación. Dios permita
que ésta sea efectiva y pronta. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos porque la guerra en Ucrania no siga causando dolor para tantos. Oramos porque todos los que sufren, especialmente nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores en Ucrania, tengan la seguridad en Cristo como su Salvador. Oramos por todos quienes están sufriendo también hoy día por los incendios forestales en nuestro país. Dios permita que los corazones malvados se ablanden y que estos incendios cesen. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos por contentamiento en el gozo que tenemos a vida eterna para la familia Enríquez Mura, por el sensible fallecimiento de su hijo Hans y también de Margarita Riveros, madre de nuestro hermano Víctor. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen y de Ángel y Marilyn, también por los recién casados Matías y Luisa. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna, y para nosotros, sus fieles, pedimos más fe y hoy, en esta época de Epifanía, que se manifieste en nuestros corazones el amor de Jesús, que nos permita amarnos unos a otros y por sobre todo a nuestro Señor y Salvador, reconociéndole como el único Rey y soberano en nuestras vidas y a vida eterna. Amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Cantemos el himno de clausura. Vamos, cristianos. Vamos, hermanos, por todo el mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo, proclamar que va a salvar, que va a salvar. El Evangelio de Jesucristo, proclamar. La ley nos condena a la muerte por la eternidad, la cual sentencia tristeza y luto a la humanidad. Ay, 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 solo sentencia tristeza y luto, pobre humanidad. El Evangelio de Jesucristo en a proclamar, a toda lengua, tribu y pueblo vino a salvar, vino a salvar, vino a salvar, a toda lengua, tribu y pueblo vino
la sangre de favor mío derramó, Él derramó, Él derramó, preciosa sangre de favor mío derramó. En gratitud y al mundo y evangelizar, nos aseguran que con nosotros Cristo está, siempre ha de estar y siempre estará. En gratitud y al mundo y evangelizar. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Que Dios permita tengan una muy buena y bendecida semana, que Dios permita que su palabra en vuestros corazones les dé paz y la tranquilidad espiritual para poder seguir adelante en todas las acciones que en su vida den también gloria a Dios en Jesucristo. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Y tenga de ti misericordia.